Muy bien, hermanos, buenas noches tengan cada uno de ustedes, que nuestro Dios les bendiga. De nueva cuenta, sean todos bienvenidos a un orden de culto más para honra y gloria de nuestro Dios. Damos gracias a Dios también por la vida del hermano Armando, que trajo el devocional hace un momento. Y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que sacaron su tiempo, que prepararon su corazón, que acaban de entonar cantos y que a continuación estaremos estudiando y escuchando la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, iglesia, amigos, hermanos del Face que nos siguen también de otros lugares, sean bienvenidos, son ya parte de nosotros como familia, hermanos. Gracias por continuar y por seguir las transmisiones. Y a continuación pues vamos a hablar de la palabra del Señor. Cuando termine, hermanos, nada más doy los avisos para poder ganar un poco de tiempo. Tengo algunos avisos que darle, pero lo vamos a hacer al final. Mientras tanto, hermanos, vamos a concentrarnos ahora en la palabra del Señor. En esta noche le he puesto al título del mensaje la crisis actual. Ahora bien, no vamos a tener una lectura comenzando el sermón. Hoy el tipo de sermón es temático. Generalmente predicamos expositivamente o inclusive textualmente, pero hoy va a ser un sermón temático. ¿Qué significa eso? Que estaremos yendo a diversos pasajes de la Escritura para poder enfocarnos o darle el enfoque al tema que en esta noche se ha traído para honrar a nuestro Dios a través de la enseñanza y a través de la edificación mutua como creyentes. Así que repito, el tema de esta noche es la crisis actual. Vamos a orar, vamos a encomendar todo en manos de Dios y comenzamos con el mensaje de esta noche. Sea una vez más, hermano, hermana, joven, sea bienvenido a un orden de culto más. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de poder cantar y alabar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia y a través de las redes sociales por el momento, Señor, tú nos permites dirigirnos a través de este orden de culto, a través de esta actividad. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu dirección, pedimos de tu sabiduría, pedimos, Señor, que tú nos hables en esta noche y que cada uno de nosotros salgamos llenos de tu palabra, salgamos llenos de contentamiento, salgamos llenos de tus consejos, Padre mío, que vienen únicamente de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos guardes en tu amor, que tú nos des de tu gracia, de tu misericordia, que tú, Señor, nos des aliento y ánimo para nuestras vidas y que bendigas en gran manera cada uno de mis hermanos en la fe. Gracias por cada bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces repito una vez más el título del tema de esta noche, o el tema de esta noche es la crisis actual. Para comenzar el mensaje, hermanos, me gustaría darles el significado de la palabra crisis. El actual, pues hacemos enfoque a la actualidad, pero crisis tiene un significado que es importante que veamos. No vamos a ir a su origen griego ni a su origen latín. Más bien me voy a ir directo a la definición porque son varias definiciones que quiero mencionarles para que usted tenga en mente un amplio concepto de lo que significa crisis y en cuántas áreas puede venir una crisis. La palabra crisis, hermanos, es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evoluciones, especialmente la crisis en una estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y entonces puede cambiar de nombre o puede denominarse una revolución. La crisis, hermanos, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Por ejemplo,
La crisis económica frena la expansión y la creación de riquezas de un país. Eso es por un ejemplo. La crisis, hermanos, también es una situación difícil de una persona o una cosa. Por ejemplo, estaba atravesando una profunda crisis personal, es decir, haciendo referencia a una persona. La crisis, hermanos, puede designar un cambio traumático en la vida o en la salud de una persona o en una situación social inestable y peligrosa. Y la crisis puede darse en diferentes ámbitos de la vida. Existe, para que usted se dé una idea, crisis en la política, crisis en lo económico, crisis militar, crisis financiera, crisis hipotecaria, crisis sanitaria, crisis social, crisis cíclicas, crisis energéticas, crisis migratorias, crisis demográficas. Y aunque usted no lo crea, y hay muchas más, pero aunque usted no lo crea, existen crisis religiosas, o por llamarle de otra manera, crisis espirituales. De una manera menos propia, se refiere con el nombre de crisis a las emergencias o a las épocas donde hay dificultad. En resumen, hermanos, una crisis es algo grave. Una crisis es algo decisivo que puede afectar en gran manera la vida en general. Vivimos en un mundo de crisis hoy en día, hermanos. Es más, desde que el pecado entró en la humanidad, desde que en el huerto del Edén Adán y Eva pecaron, el mundo siempre se ha caracterizado por crisis. En diferentes tiempos, en diferentes siglos, siempre han existido crisis, siempre. Por ejemplo, el calentamiento global genera y puede generar una crisis grandísima si esto avanza cada día más. Por ejemplo, la destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, países que hoy en día se encuentran económicamente prácticamente en bancarrota, eso puede generar una crisis. Por ejemplo, guerras y atentados. Por ejemplo, la permisividad y en algunos casos la autorización para el matrimonio entre el mismo sexo. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, el avance de todo tipo de inmoralidad. Por ejemplo, las familias disfuncionales. Por ejemplo, la falta de empleo, problemas económicos, hasta llegar a la crisis actual en la que vivimos hoy en día. Una crisis que está provocando una enfermedad llamada coronavirus. ¿Cómo es el hombre, hermanos, que algo tan pequeñito, muy pequeñito, ha sido capaz de cerrar trabajos, ha sido capaz de reducir los empleos, ha sido capaz de separar familias, de cerrar iglesias? ¿Cómo una enfermedad es capaz de crear una crisis de todo tipo y a nivel mundial? Estamos en un tiempo de crisis. Y ahí es donde yo quiero plantearle la pregunta, hermano. Porque si usted se da cuenta, estaba yo sacando cuentas, hermano, miren, marzo, abril, mayo, junio, julio, y hoy estamos 15, 16 de agosto ya. Estamos por cumplir casi todavía, pero pareciera que no nos damos cuenta de esto, hermanos. Pero estamos por cumplir increíblemente, hermanos. Yo no me había percatado de esto, porque a veces el tiempo pasa y ni cuenta nos damos. Pero si usted se dio cuenta y contó conmigo, estamos por cumplir casi 6 meses donde los templos no se han podido abrir, donde no podemos congregarnos, donde no podemos hacer la vida religiosa como generalmente estábamos acostumbrados.
Y además de eso, hermanos, estamos por cumplir 6 meses donde la cuarentena pareciera que en algunos lugares se ha extendido hasta no más, donde uno ya no puede hacer su vida normal, donde uno para entrar a casa, para meter alimentos, tiene que desinfectarlo, que si uno sale cuando llegue inmediatamente al baño y la ropa por un lado y las cosas por aquí con mucho cuidado, que si uno sale con el tapabocas o cubrebocas o con la careta, con muchas cosas que no estábamos acostumbrados. Ya vamos a cumplir 6 meses con eso. Y sin lugar a duda, todo esto nos ha traído una crisis que algunos llaman crisis sanitaria, pero bien pudiéramos decir crisis económica, inclusive crisis educativa. Ahí podemos ver algunas imágenes de cómo hoy en día las mamás se han convertido en maestras porque los niños no pueden utilizar o no saben utilizar las redes sociales, y hoy en día la mamá se ha duplicado su trabajo para poder cuidar o vigilar al niño. Estamos en un tiempo de crisis y es ahí donde quiero plantear una pregunta a la iglesia del Señor hoy, hermanos, en este tiempo, 16 de agosto. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia del Señor ante la crisis actual en la cual vivimos? ¿Qué postura debemos tomar? ¿Qué debemos hacer en cuanto a nuestra vida espiritual? Y algunos dirán, mantener la calma. Claro, por supuesto, hay que mantener la calma porque no es nada nuevo. La Biblia advierte sobre cosas que van a venir y todavía faltan muchas cosas y peores de las que estamos viviendo. Muchos dirán, bueno, hay que ser cuidadosos y prudentes. Y claro, por supuesto, el Proverbio capítulo 22, verso 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y muchos dirán, pues hay que ser cuidadosos y prudentes. Por supuesto, estamos de acuerdo. Otros dirán, confiar en Dios. Claro, eso es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Confiar en Dios porque Él es soberano y Él está en pleno control de todo. Es correcto. Si usted dice y tiene en mente estas 3 cosas que la iglesia debe de hacer, es correcto. Pero la pregunta va más allá. ¿Será eso lo único que la iglesia del Señor debe de hacer? ¿Será lo único que nosotros como hijos de Dios debemos hacer? ¿Mantener la calma, ser cuidadosos y prudentes y confiar en Dios? ¿O hay muchas otras cosas que el Señor nos manda y que como iglesia debemos procurar? Hermanos, no es un tiempo de inactividad. No es un tiempo de inactividad. Tenemos que estar trabajando como iglesia de Cristo y como hijos de Dios. Pues la Escritura dice que la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Y en esta noche, hermanos, ante la pregunta que les planteo, el cual nos va a ayudar para el desarrollo del tema, es ¿qué debemos de hacer como iglesia en este tiempo de crisis? Ya casi 6 meses. ¿Qué debemos de hacer? En esta noche, hermanos, vamos a ver tres consejos que cada uno de nosotros como hijos de Dios y como iglesia del Señor podemos tomar en cuenta para nuestras vidas diarias, aún en medio de la crisis actual. Así que entremos de lleno al tema de hoy, y el primer consejo que en esta noche quisiera transmitirles de la palabra del Señor, repito, al ser temático vamos a estar yendo a varios pasajes, pero en esta noche quiero dejarles principios en mente y en su corazón. ¿Qué debo de hacer como iglesia? En primer lugar, conocer más a Dios. Repito, conocer más a Dios. Y en este sentido, vamos a ver 2 pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a buscar el primero que está en Oseas 4:6. Uno en contraposición del otro. Oseas capítulo 4, versículo 6. Como iglesia, en estos tiempos de crisis actuales, ¿qué debemos de hacer? Bueno, en primer lugar, conocer más de Dios. Oseas 4:6 dice lo siguiente, y después de Oseas vamos a buscar Daniel. Ahora le doy el pasaje, es el Daniel capítulo 11 y un verso le voy a dar en contraposición de lo que vamos a ver en Oseas.
Y dice Oseas capítulo 4, versículo 6, hermanos, dice allá, seguro usted ya conoce este pasaje de memoria, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice la Escritura hasta ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin embargo, la primera parte que dice allá, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, quisiera que usted le preste atención en esta noche. ¿Por qué? Porque es importantísimo, hermanos, que como iglesia de Cristo, que como iglesia del Señor, usted y yo cada día nos preocupemos precisamente por conocer más de Dios. La falta de conocimiento produce desastre. La falta de conocimiento produce ignorancia espiritual. La falta de conocimiento produce que no entendamos, que no procuremos los mandamientos de Dios. La falta de conocimiento hace que nos apartemos de Dios. Y precisamente quisiera que usted vea lo que pasaba en este tiempo. Para poder entender un poco más a fondo este verso, hermanos, quisiera mencionar algunas cosas. No tanto de Oseas. Hoy no vamos a ver tanto el personaje de Oseas. Que dicho sea de paso, hermanos, que dicho sea de paso, cuando leemos a este profeta, y le invito a que lo lea, se va a encontrar con un matrimonio difícil de entender. Los que han leído Oseas saben a qué me refiero, hermanos. Saben que su esposa... Saben que, mejor léalo, para qué se lo digo y no me desvío del mensaje, pero todos aquellos que conocen Oseas saben que Dios en carne propia de Oseas, a través de su testimonio personal, quiso que él le hablara al pueblo la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba adulterando espiritualmente. Y entonces en el tiempo de Oseas, que voy a narrarles a continuación, hermanos, que está ubicado en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, hermanos, está hablando de la falta de conocimiento de Dios, por supuesto que es eso. Pero Oseas, todo tiene un proceso, hermanos, todo tiene un proceso. Oseas profetizó durante el reinado de 4 reyes de Judá. Y para los jóvenes que van a presentar examen la próxima semana lo voy a decir, quizás les ayude en algo. 4 profetas de Judá en el cual profetizó Oseas: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Repito, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y profetizó durante un rey de Israel que viene siendo el reino del norte, que fue Jeroboam II. Esto, hermanos, esto sitúa su ministerio de Oseas entre el año 755 al año 515 a.C., cuando Israel, el reino del norte, disfrutaba de un poder militar y una paz y prosperidad que nunca antes había conocido. A pesar de la bendición de Dios que estaba recibiendo, a pesar del favor de Dios, a pesar de la cosecha, a pesar de la lluvia, a pesar que el Señor derramaba bendición sobre ellos, la población se apartó de Dios. La vida en este tiempo se caracterizaba por lo menos por 6 cosas que eran terribles. Y se las voy a mencionar. Número 1, se caracterizaba por la idolatría. Número 2, se caracterizaba por la apostasía religiosa. Número 3, se caracterizaba por la injusticia social. Número 4, se caracterizaba por el materialismo. Número 5, se caracterizaba por la inmoralidad. Y número 6, se caracterizaba por olvidarse y apartarse de Dios. Para que usted se dé una idea, hermanos, Israel adoraba a Dios, pero en forma de 2 becerros de oro, con altares en Dan y en Betel. Para que usted se dé una idea. Y con sacerdotes, hermanos, que no se contaban entre los hijos de Leví. Es decir, habían personas que estaban ministrando que no cumplían con la ley de Dios porque debían de ser de la tribu de Leví, pero no eran. Poco a poco los israelitas fueron adoptando las prácticas del culto a Baal.
Hermanos, la nación entera entró en una crisis religiosa, entró en una crisis espiritual. Ya no hay más cantos para Dios, ya no hay más sacrificios para Dios, ya no hay más holocaustos para Dios, ya no hay más obediencia para Dios, ya no hay más gratitud para el Creador y Dador de la vida. Aquel pueblo que Dios escogió se había olvidado de Dios, del Santo de Israel, porque les faltó conocimiento, porque se olvidaron de la ley de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente el remanente fiel en Israel, porque siempre había un remanente fiel, pero aún ese remanente fiel se contagió con todo eso y se enfrió en su vida espiritual. Y hermanos, ¿sabe una cosa? Ahí nosotros debemos tener cuidado. Porque hoy en día, hermanos, por supuesto que hay hermanos en la fe que son fieles. Por supuesto que hay hermanos que siguen las transmisiones, que se congregan por las redes sociales. Si es en vivo, si es en Meet, si es como sea, se conectan y buscan cómo hacerlo. Y gracias a Dios por ellos. Pero hay que tener cuidado, porque en este tiempo aquel remanente fiel se contagió de la frialdad espiritual de la mayoría. Y nosotros tenemos ese peligro en nuestra vida de fijarnos, de poner nuestra atención en aquellos que no les importa nada o mucho las cosas de Dios. Y cuando nos demos cuenta, nos podemos olvidar de Dios. Allí hay que tener cuidado. Recuerde que la Escritura dice, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad de muchos, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros necesitamos, hermanos, conocer a Dios. Porque cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no hay alimento espiritual, cuando no hay alabanza, cuando no hay temor de Dios, cuando no nos podemos reunir, ya van casi 6 meses que no podemos estar juntos en armonía más que por este medio que Dios nos da, y gracias a Dios por ello. Cuando no hay una responsabilidad genuina y personal, cuando no hay un compromiso, cuando no hay una convicción de lo que somos y de lo que Dios nos ha dado y en dónde nos ha puesto, entonces, hermanos, corremos un grave riesgo de entrar en una crisis espiritual. Por esa razón, regreso a la pregunta que planteé en un principio y en la cual vamos a estar trabajando. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor ante la crisis actual que estamos atravesando? Y la respuesta es: debe y es un tiempo de buscar más a Dios. Hermanos, ¿sabe? Hoy más que nunca pasamos mucho más tiempo en casa que como en otros tiempos. Y si ahora que tenemos la oportunidad no buscamos a Dios, yo no sé cuándo lo vamos a hacer. Hermanos, algunas personas a lo mejor no pueden ir a la iglesia, a su ministerio, ya sea femenil o varonil o juvenil, porque tal vez están trabajando. A algunas personas les cuesta trabajo llegar a los estudios o llegar a la oración, porque tal vez aún están trabajando. Pero ahora el culto es en casa, ahora es por las redes sociales, ahora hay una facilidad tremenda para que la palabra de Dios en su sala, en su cuarto o donde usted tenga designado pueda llegar. Y si ahora usted ante esta crisis no procura conocer más de Dios, yo no sé cuándo lo va a hacer, hermano. La verdad es que no sé cuándo. Por eso es que quisiera que usted me acompañe a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Quisiera que usted me acompañe ahí brevemente y quisiera mostrarle lo que sucedió o lo que dice la palabra de Dios aquí en contraposición con lo que sucedía con Oseas. Mire, hermano, aquí para entender el contexto brevemente menciono. El pasaje de Daniel 11 habla acerca, hermano, habían guerras, había muchas cosas. Pero una de las cosas que sobresale era la persecución que le hacían a los judíos por un hombre llamado Antíoco Epifanes. Repito, a los judíos los estaban persiguiendo
por un hombre llamado Antíoco Epifanes, y que inclusive, hermanos, esto se puede ver en el periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un hombre que persiguió a los judíos. Ahora bien, una vez entendido el contexto a grandes rasgos, esto usted puede leerlo luego, dice el versículo 32. Daniel capítulo 11, versículo 32, dice allá: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vuelvo a repetir, hermano, mire qué importantísimo el versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero luego dice, hermanos, aquí el versículo, mas el pueblo que conoce a Dios. Ahora, yo le pregunto algo a usted, hermano, que me está viendo por las redes sociales. ¿Usted conoce a Dios? ¿Usted ha conocido a Jesús como su Salvador? ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe quién es Jehová de los ejércitos? ¿Ha escuchado hablar de Él? ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Mora en usted? ¿Realmente usted conoce a Dios? Si su respuesta es sí, mire lo que sucedía en este tiempo, aún en persecución, aún en tiempo de crisis. Dice el versículo 32. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice la palabra del Señor. Hermanos, es importante que nosotros, que tenemos el privilegio de conocer a Dios, nos esforcemos y actuemos en pos de la vida espiritual de cada uno de nosotros. No dejemos que la crisis actual, no dejemos que nuestro amor a Dios se enfríe. Esfuércese y actúe en favor de las cosas de Dios. Esfuércese y actúe por conocer más de Dios. ¿Cómo? Bueno, lea la palabra de Dios con seriedad. No la lea cuando tenga tiempo. Póngase horarios, póngase metas, póngase objetivos. En esta cuarentena lea toda su Biblia. En este año léalo. Lea de Génesis a Apocalipsis, o de Génesis a Malaquías, o de Mateo a Apocalipsis. Póngase objetivos. Procure conocer más a Dios a través de su palabra. ¿Cómo? Estudie la palabra de Dios con seriedad. 3. Congréguese por ahora virtualmente con reverencia. Asista a sus estudios virtualmente. Asista a las oraciones. Asista a las dominicales. Asista a la predicación. Asista a sus ministerios. Congréguese ahora que usted tiene tiempo. Ahora que usted está en casa. Ahora que está desde el internet. Repito y una vez más digo, si ahora, donde tenemos muchas facilidades, no lo hacemos, hermanos, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a procurar conocer más de Dios? ¿Cuándo? ¿Usted cree que el conocimiento de Dios viene como arte de magia? Por supuesto que no. El conocimiento de Dios se tiene que aprender, se tiene que buscar, hay que pedirle sabiduría, hay que escuchar los sermones o la enseñanza, hay que leer, hay que apuntar, hay que tomar nota, hay que repasar para poder tener un conocimiento más acerca de Dios. El saber que Dios tiene atributos, el saber que esos atributos se dividen en naturales o morales, el saber que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, inmutable, y el saber cada una de las definiciones, el saber quién es Dios. Y aunque Él es inescrutable, es decir, nunca vamos a poder comprenderlo en su totalidad, al menos en su palabra Él muestra cómo es Dios. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de quién es Dios. A veces pensamos que Dios solamente es amor. Claro que Dios es amor, hermanos, por supuesto. Pero el atributo de Dios no consiste solo en amor. Dios es amor, Dios es recto, Dios es justo, Dios es amoroso, bondadoso. Y eso lo vamos aprendiendo conforme pasamos más tiempo con Dios. Y en este tiempo de crisis, hermano, el primer consejo que quisiera que usted tome en cuenta es: conozca más de Dios, no se aparte de Dios. Si no hay conocimiento, hermano, hay problemas, hay crisis espiritual en nuestra vida. Y a veces, hermanos, conociendo,
Si a veces conociendo no aplicamos los principios a nuestra vida, imagínese cuando uno no conoce. Recuerde que en el tiempo de Daniel dice allá, mas los que conocen a Jehová, mas los que conocen a Dios, dice allá, se esforzará y actuará. Yo quiero hacerle un llamado a la conciencia, hermano. Si usted conoce a Dios, esfuércese, actúe, camine en pos de las cosas de Dios, pero sobre todo busque conocer más de Dios. En segundo lugar, hermano, el segundo consejo es algo parecido, pero no igual. El segundo consejo es predica más de Dios. Predica más de Dios. Acompáñeme por favor a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a buscar el verso 1 al 3 y luego el 14. Ahora, antes de leer este pasaje, hermanos, quisiera abrir un paréntesis y después lo cierro. Quiero de una vez aclararlo. Voy a tomar este pasaje como un principio que podemos aplicar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque este pasaje, hermanos, junto con el capítulo 25 y 24 de Mateo, son pasajes, hermanos, que tienen una enseñanza escatológica, es decir, de los tiempos venideros. Sin embargo, lo vamos a tomar hoy como un principio para aplicarlo a nuestra vida. Y el principio, hermanos, más bien el punto es, en segundo lugar, predicar más de Dios. Miren lo que sucedía, o miren lo que se plantea, que el mismo Señor Jesucristo nos enseña acerca de esos tiempos venideros, cómo se iban a caracterizar. Dice, 24 del 1 al 3, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Es decir, los discípulos ya le estaban haciendo preguntas al Señor de que ¿cuándo sucederá ello? ¿Y cuándo se acabará todo? ¿Cuándo va a ser el fin? Les dice. Ahora, yo sé que estos temas de escatológicos y del fin y todo llaman mucho la atención. Ahora, váyase usted conmigo al versículo 14, donde dice allá, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, si usted se ha preguntado, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo? Bueno, vea conmigo otra vez este versículo con mucha atención y dice, ¿cuándo? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros vemos este pasaje, que vuelvo a repetir, es algo escatológico, cuando nosotros observamos el pasaje, nos damos cuenta que este tiempo es caracterizado por varias crisis. Por ejemplo, hermanos, en este tiempo es un tiempo que es caracterizado por crisis de engaño espiritual. Versículo 4 y 5 dicen allá, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es un tiempo de crisis en cuanto a guerras. Vean el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos hablando de crisis ecológica. Vean el versículo 7 ahora, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
crisis, hermano. Estamos hablando de un tiempo de crisis. Luego viene crisis porque había persecución. Vean el verso 8 y 9. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Había crisis, hermanos, también de maldad. Vean el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Este va a ser un tiempo que no se compara con el de ahorita. Estamos hablando de un tiempo, hermanos, de crisis. Estamos hablando, hermanos, en un tiempo de sufrimiento, de dolor que la Escritura describe. Usted sabe que cuando la iglesia se vaya con el Señor, va a haber 7 años aquí que están divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Si usted ve difícil ahorita es que a las 10 y media de la noche ya no se puede salir, hay toque de queda, están cerradas las calles, está lo otro, no se puede comprar si no hay distancia. Bueno, en este tiempo realmente, hermanos, va a ser un tiempo que no se compara con el actual. Van a haber calamidades, van a haber guerras, van a haber pestes, van a haber terremotos por doquiera. Va a haber un tiempo de crisis, pero lo que a mí me llama la atención es que en medio de la crisis, dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de la crisis, a pesar de las guerras, a pesar de las pestes, a pesar de los terremotos, a pesar del engaño espiritual que está sucediendo, se debe predicar el evangelio de Cristo. Y es ahí donde quiero tomar solamente el principio, hermanos. Por eso les decía al principio esto. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor ante una crisis como la que estamos pasando? La iglesia tiene el llamado de predicar más de Dios. La iglesia tiene el llamado de predicar el evangelio de Cristo. La iglesia tiene el llamado de predicar del gran amor de Dios, pero también del juicio venidero. La iglesia no puede quedarse sin hacer nada aunque estemos en crisis. La iglesia necesita seguir caminando. Y en nuestro país, hermanos, México, tenemos un gran privilegio que debemos aprovechar. Número 1, tenemos, según el artículo 24 de nuestra Constitución Política Mexicana, tenemos libertad de culto. Podemos predicar y no nos van a prohibir, al menos por ahora. No sabemos si siempre será así, pero al menos hoy en día tenemos el privilegio de hacerlo, y hay que hacer lo que dice Pablo. Dice, el tiempo, hermanos, hay que aprender a redimir el tiempo porque los días son malos. Hay países en Latinoamérica que gozaban de la libertad de culto y que hoy en día ya no lo tienen más. No sabemos nuestro país cuánto tiempo será, ojalá por muchos años. Pero las leyes cambian, hermanos. Las leyes cambian y a veces sutilmente. Y cuando nos demos cuenta, hermanos, miren nada más el movimiento liberal hoy en día. Cuando nos demos cuenta ya hay cosas que no esperábamos. Y hay que pedirle a Dios que nos siga dando ese privilegio. Miren, número 2, hoy hay medios virtuales para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como el que estamos usando hoy en día, hermanos. Y sobre todo, Dios está obrando y la gente está escuchando el evangelio a través de estos medios. Y hay que aprovecharlo. El otro día, hermanos, a mí me sorprendió. Ya tiene quizás un mes o mes y medio por ahí, no recuerdo muy bien exactamente, pero a mí me sorprendió, hermanos, terminando un mensaje, me hablaron por teléfono por una persona que no conozco físicamente, era del extranjero, de Puerto Rico, si no mal recuerdo, de República Dominicana, que vivía en los Estados Unidos. Y me habló y me dijo, pastor, quiero aceptar a Cristo. Y yo al principio no lo creía, digo, no sé quién es. Y no solo porque no sé quién es, sino porque a veces uno llega a pensar, la palabra de Dios se escuchará en las redes sociales, habrá alguien que realmente lo tome en serio, uno puede pensar humanamente. Y cuando me dice quiero aceptar a Jesús como Salvador, yo me sorprendo cómo Dios obra aún en las redes sociales. ¿Qué significa esto? Y quiero dar a entender, hermanos, cómo
podemos predicar hoy en día la palabra de Dios como iglesia? Bueno, les voy a dar unas ideas sencillas. Número 1, hermano, escriba de las cosas. ¿Tiene usted Facebook? Escriba. Escriba cosas de Dios, cosas que hablen del Señor, de la salvación. ¿Tiene usted Facebook? Mire, sencillo. ¿Tiene usted teléfono? Grábese. Dígale a su hijo, a su nieta, a su esposo, a quien quiera que le grabe y salga usted, grábese y hable de Dios. ¿Le da trabajo hablar de Dios? Bueno, grábese y dé su testimonio. Díganos cómo conoció al Señor. Díganos, yo conocí al Señor tal día, tal hora. O si no se acuerda de la hora y el día, díganos, estaba pasando por eso y el Señor me encontró y me salvó. Yo antes hacía esto, pero ahora glorifico a Dios. Grábese y súbalo en las redes sociales. Hable de Cristo. Yo hace como un mes y medio igual, tuve el privilegio de dar un taller de evangelismo a unos jóvenes de diferentes municipios de aquí del estado y esa fue la tarea que les dejé. De nada nos sirve tanta teoría, de nada nos sirve saber tanto si no practicamos. Y la tarea fue grábense y súbanlo al Facebook, que la gente conozca de Cristo. ¿Puede usted hacer eso, hermano? ¿Puede grabarse? Claro que lo puede hacer. ¿Qué es lo que sucede? No lo hacemos, no nos atrevemos, déjeme utilizar esta palabra. Pero usted puede grabarse y subir su testimonio. Ahora, ¿le cuesta trabajo? ¿Le da pena? Bueno, haga lo siguiente. ¿Tiene usted amigos en Facebook? ¿Cuántos amigos tiene? ¿50? ¿100? ¿200? ¿500? ¿20,000? No importa. No importa los que tenga. ¿Tiene usted un solo amigo? No importa. Haga lo siguiente, invite a ese amigo a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo se dice? Postear, etiquetar, postéelo o compártalo más bien, comparta el mensaje, mándeselo, dígale. Hoy en día ya no podemos decir te invito al templo, te invito a una campaña, te invito a la exposición de trabajo, ya no lo podemos hacer ahora. Pero eso no significa que la palabra de Dios deje de ser predicada. Usted puede invitar a su amigo, a su familia, a su marido, a su esposa, a la persona que necesite de Dios para que escuche la predicación de Dios. Y es tan sencillo, hermano, pero a veces no lo hacemos. Estamos en una crisis actual, pero la iglesia, ¿qué puede hacer? Bueno, conocer más de Dios y en segundo lugar, predicar más de Dios. Suba allí una tarjeta que hable de Dios, envíelo, así como muchas veces subimos cosas que a veces ni sentido tienen, ni glorifican a Dios, ni edifican a Dios, que solo nos divierten. Cuánto más importante sería que nosotros prediquemos más de Dios ahora por las redes sociales. 5, 10 minutos, lo que usted pueda, hágalo, súbalo en su Facebook, que la gente sepa y conozca que el Señor tuvo compasión de usted. Necesitamos predicar de Cristo aún en la crisis actual. En tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, ¿qué podemos hacer como iglesia ante la crisis actual que vivimos? Depender más de Dios. Son 3, no es nada nuevo. Son 3 consejos sencillos y espero en Dios alguien pueda tomar en cuenta por la gracia de Dios cada consejo y aplicarlo en su vida diaria. En tercer lugar, depender más de Dios. Quiero llevarles a Mateo 25, ahí cerquita. Y vuelvo a repetir una vez más estos 2 pasajes porque es importante, hermanos, no quiero salirme yo de un contexto. Son temas escatológicos, pero lo estoy tomando en esta noche para principios para nuestra vida, según el tema que estamos presentando. En tercer lugar, debemos depender más de Dios. Capítulo 25 de Mateo, usted se va a encontrar con una parábola, y esa parábola se llama las 10 vírgenes. Ya sé que se le viene en mente esta parábola porque seguro usted ya escuchó de ella. Así que la parábola, hermanos, de las 10 vírgenes empieza de la siguiente manera. Versículo 1 dice allá: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5
insensatas. ¿Ya? Ahí está la suma y la resta. Eran 10, la mitad, las 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Ahí está, la mitad y mitad. Muy bien, ya ubicamos eso. Ahora, vamos a ver cuál era la característica de las insensatas. Versículo 3 dice allá: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está, ahí viene la insensatez. Tengo lámpara, bueno, necesito el aceite, necesito algo para encender, necesito algo para mantener encendida la... No lo hicieron. Ahora, vean la característica de las prudentes. Dice acá, versículo 4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, o sea, se prepararon, las otras no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el resultado? Repito, estoy textualmente tomando nada más algunos textos para unos principios. Dice, versículo 5 en adelante, voy a leer el resultado y lo que sucedió. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. O sea que si usted está durmiendo ahorita, hermano, levante, hermana, dele allá en su hombro y diga, levántese, no se duerma, porque mire, se durmieron, dice acá. Hay gente que se duerme en los mensajes, claro, hay muchos, pero bueno, dice allá, número 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Vean ese clamor, hermano. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Yo sé lo que usted se le está viendo en mente en esta porción. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahí viene el Señor, imagínenselas. Ahí viene el Señor. Estaban apuradas ahí. Pero dice el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y dicen las prudentes, verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El problema es este, hermanos. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban ¿cómo? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se da cuenta, hermano, de esta enseñanza? Como un principio, vuelvo a repetir, importantísimo eso. El Señor en esta enseñanza, en esta parábola, hermanos, enfatizó la importancia de depender constantemente de Dios. El Señor enfatizó la importancia de prepararnos espiritualmente. ¿Para qué? ¿Por qué? Hermanos, porque todo lo que hoy vemos un día dejará de existir. Porque todo lo que la Biblia dice se cumplirá sin que haga falta una tilde. De hecho, lo que la Escritura profetiza, lo que la Escritura dice, se ha cumplido al pie de la letra. Profetas que profetizaron que Jesús iba a nacer en Belén, nació en Belén, comprobado por la misma historia. Por eso, hermanos, en el conteo de los años existe un antes de Cristo, o sea, antes de su nacimiento, y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque la misma historia reconoce la existencia de Jesús de Nazaret. Los profetas hablaron, dijeron y se cumplió.
Cada profecía se ha cumplido y las que faltan se cumplirán. ¿Por qué? Porque pronto, muy pronto, Cristo viene por su esposa, una iglesia sin mancha, hermanos, para llevársela con Él, para premiarla, para que estén en el tribunal de Cristo, para recibir sus galardones, para recibir sus nombres nuevos, mientras en la tierra hay 7 años de tribulación, de calamidad, de hambre, de peste, de hambruna, de guerra, de cuanta calamidad usted se imagina. La iglesia estaremos disfrutando en la presencia de Cristo, dándole gracias por la salvación, diciendo: Señor, gracias, porque en tu misericordia me diste vida eterna. Pero necesitamos depender de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor aún en esta crisis actual? La iglesia tiene el llamado de depender más de Dios, de velar, de orar y de prepararse. Como conclusión, hermanos, vamos a concluir. Cuando yo les planteé la idea y la pregunta de qué es lo que la iglesia debe hacer ante la crisis actual, me estoy refiriendo a todo tipo de crisis que desde el año comenzó con los incendios, ¿se acuerdan? Este año, hermanos, usted sabe cómo nos ha ido. Me estoy refiriendo al tiempo del coronavirus 2019, que ha avanzado y parece ser que cada día crece más. Y ante la pregunta, ¿qué debe hacer la iglesia en tiempos de crisis? Por supuesto, hermanos, que yo estoy de acuerdo. Debe confiar en Dios, por supuesto. Debe ser prudente y cuidadoso, claro que sí. Debe estar en calma también. Pero yo le vuelvo a preguntar, ¿es lo único? ¿Eso es lo único que la iglesia debe de hacer ante una crisis? Yo quiero recordarle y me gustaría que usted repita conmigo en casa que ante la crisis la iglesia, hermanos, por lo menos hay muchas más, muchas. Por supuesto que hay muchas más, pero en esta noche les traje 3. La iglesia debe conocer más de Dios. Hermano, métase en su Biblia, léala. Lea los evangelios, hermano, uno y otra vez. Lea las epístolas pastorales. Cómase la palabra del Señor. ¿Sabe qué hermoso es meditar en este libro? ¿Sabe qué hermoso es conocer quién es Dios? Hermanos, nos pone hasta la piel así. Usted ya sabe, cuando leemos, cuando nos damos cuenta de las bendiciones, cuando nos damos cuenta de las porciones donde Dios obra y actúa. Pudiéramos recordar pasajes tras pasajes. Pudiéramos recordar aquel tiempo del Éxodo, cuando el Señor les dijo: quédense en casa, aprovechando del tiempo que hemos escuchado mucho, quédense en casa. Dios le dijo a los hebreos: quédense en casa una noche. Y no solo quédense en casa, sino que van a sacrificar un cordero y la sangre lo pondrán en las puertas, para que cuando pasara el ángel, ¿se acuerdan? Los primogénitos iban a morir en Egipto. Pero todos aquellos que se guardaran ese día y actuaran, no les iba a pasar nada. Pudiéramos recordar, hermanos, de 40 días cuando Jonás predicó en Nínive. 40 días donde Nínive proclamó oración, proclamó ayuno y Dios tuvo misericordia de ellos. Pudiéramos hablar de 40 días con Noé. Pudiéramos hablar de 40 días con Elías. Pudiéramos hablar de 40 días con Moisés. Pudiéramos hablar de esos 40 días después de que el Señor resucitó. Pudiéramos hablar de muchas cosas cuando la iglesia, a pesar de la crisis, a pesar de que habían situaciones, la iglesia seguía caminando. Conocer a Dios, predicar a Dios y depender más de Dios. Y ante la crisis actual que estamos atravesando, ahora sí, hermano, ahora sí, ante la crisis del COVID-19, crisis sanitaria, social, económica, educativa, religiosa, ahora sí, quiero hablarle a usted, ahora sí. Esta pregunta es personalísima para usted. ¿Se ha ocupado en conocer más de Dios? ¿Se ha ocupado en predicar
de Dios? ¿Se ha ocupado en depender más de Dios? ¿Qué es lo que usted está haciendo con su vida? ¿Qué es lo que usted está haciendo con el precioso regalo que Dios le ha dado de la salvación a través de su Hijo Jesucristo? ¿En dónde está usted los días donde hay culto? ¿En dónde está usted en este momento que debería escuchar la palabra de Dios? ¿En dónde está? ¿Se está ocupando? ¿Se está preocupando? ¿Está amando a Dios? ¿Está dependiendo de Dios? Hay un canto que dice, y con esto termino. Yo no conocí este canto. Y un día platicando con mi suegra me lo dijo. Ya dije mi suegra, ¿verdad? Bueno, hacía referencia a la hermana Lady, perdón. Pero un día platicando con la hermana Lady, ella me dijo y me contó de este canto que dice así. Voy a mencionar solamente un párrafo pequeñito. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y cuando yo recordaba este canto, mi esposa y un servidor, más bien la idea fue de mi esposa. Está preparando un video, ya está casi listo, donde queremos recordarle a la iglesia lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha permitido tener, los ministerios, las actividades, los cultos, todo lo que se ha hecho para su honra y para su gloria con un propósito. Y el propósito es hacerle ver a la iglesia, hacerle sentir que aunque el templo está cerrado, la iglesia debe seguir caminando. Amén. Ante esta crisis, la iglesia debe conocer más a Dios, debe predicar más a Dios y debe depender más de Dios. Y este canto dice así: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Hermano, que Dios nos conceda el privilegio de continuar caminando como iglesia. Como un día Pablo le dijo a Timoteo, pero tú predica la palabra, haz obra de evangelista, predica, enseña, redarguye, instruye en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará un momento donde no escucharán la sana doctrina. Pero tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero tú, hijo mío, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, dice Pablo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor me dará, juez justo. Y no solo a mí, ahí está la bendición, sino a todos los que esperan su venida, la venida de Cristo. Hermano mío, que Dios le bendiga. Y quiero que usted sepa que estamos orando para que Dios nos use, para que Dios nos dé de su gracia y que Dios nos permita seguir caminando como la esposa, como la iglesia de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que tú des de tu gracia, de tu misericordia, y que nuestro corazón desborde de gozo, de gratitud. Que cada uno de nosotros, Padre mío, esté afianzado, que esté firme en su fe, y que, Señor, cada uno de nosotros como hijos tuyos podamos buscar tu rostro, podamos enamorarnos de ti día a día, de conocer más de ti. Y una vez conociendo de ti, Señor, aún en lo más mínimo o en lo más mucho, danos de tu gracia para predicar de tu Hijo Jesús. Gracias por tu bendición y gracias, Señor, por ser nuestro Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Muy bien, hermanos, permítanme un segundito. Ahí está, es que tengo varias aquí, no es una radio ni nada, pero tengo varias. Ya logré ponerle pausa a lo que es el sermón. Y solamente, hermanos, quiero concluir con los siguientes avisos. Y con esto ya termino para que usted ya pueda proceder o proseguir con la cena que seguramente está esperando en casa. Muy bien, los avisos, hermanos, son los siguientes. Nada más quiero recordarles, voy a empezar con los avisos de la iglesia. El miércoles, hermanas de la femenil, nos vemos o las esperamos ahí en la plataforma Meet. El miércoles a las 7 de la noche. El jueves nos vemos a las 8 de la noche, ahora en vivo, por Facebook. El viernes 6:30, en Jóvenes por Meet, oración 8 de la noche por Meet. Y lo estoy diciendo para aquellos que aún no se conectan puedan hacerlo, hermanos, y puedan acompañarnos. El sábado a las 8 de la noche tenemos varones por Meet, y el domingo, pues como hoy, en Facebook 10 de la mañana y 7 de la noche. Pero aparte de eso, quiero mencionar, hermanos, que el próximo sábado, ahí va, hermanos, próximo sábado, hermanos, por favor, quiero pedirles que lo tengan en cuenta a las 10 de la mañana. Yo sé que es un horario donde algunos están laborando, pero el próximo sábado a las 10 de la mañana tenemos la regional de jóvenes. Gracias a Dios, la mayoría de los jóvenes de la iglesia se inscribieron para el examen y también para la declamación del Salmo. Así que estén pendientes, comenzamos a las 10, un servidor trae, bueno, a las 10 es el devocional, ahí el joven Armando, el joven Jafet y el joven Saulo de la mesa directiva de jóvenes estarían trayendo el devocional, y con el apoyo de la joven Diana también, de Diana Navarrete, si no mal recuerdo, estará apoyándole con los videos y todo. Y cuando termine el devocional, un servidor trae la enseñanza de la escuela dominical, y de ahí en adelante van a haber videos de hermanos que han mandado sus videos especiales de los jóvenes. Sabemos que los jóvenes no pueden reunirse, pero al menos aunque sea un representante, ahí estarán subiendo los jóvenes. Y a las 5 de la tarde, hermanos, concluimos con la última enseñanza, que viene a cargo del pastor Ricardo Reséndez, que nos va a traer el mensaje ahí desde Monterrey. Así que les pedimos nos acompañen, compártanlo, corran la voz, inviten a los jóvenes. Si usted conoce a algún joven, invítelo para que pueda tomar esta enseñanza y esta actividad. Muy bien, esto es el sábado 22 de agosto, pero quiero brincar rapidito, hermanos. Cuando digo brincar aquí en Yucatán es trasladarnos a otra fecha. El 29 de agosto, que de hecho ya se subió al Facebook, tenemos la conferencia de damas. La conferencia de damas va a ser a las 5 de la tarde y están invitadas todas las damas. Vamos a estar invitando a las distintas ministerios, sociedades femeniles. Cada año, gracias a Dios, pues se ha hecho, las hermanas de la femenil han hecho cada año una conferencia. Ahora va a ser totalmente distinto, no va a ser como se acostumbraba, pero vamos a tener la conferencia. Las hermanas de la femenil nos han donado unos recuerditos que va a ser para las hermanas, pero aparte de los recuerditos, unos cofrecitos, cofrecitos con tesoro, pero es recuerdo, hermano, es recuerdo. Bueno, aparte de los cofrecitos, hay hermanas que han estado donando soguías, trastes, bueno, varias cosas ahí que después se les va a explicar. Esas donaciones, hermanos, es para ustedes. ¿En qué sentido? Cuando terminemos el tema, vamos a hacer unas dinámicas en vivo. Así que oren por nosotros porque es la primera vez que se va a hacer eso. No sé qué vaya a pasar, pero la idea es que ustedes participen y obviamente se van a ganar su premio en vivo, que después les vamos a ver cómo hacer para hacérselos llegar. Así que inviten, si usted conoce a alguien, inviten para que puedan tomar la conferencia. Vamos a invitar a diferentes femeniles, ¿sí? Pastor, también los kits de los niños ya se empezaron a repartir y en el transcurso de la semana se van a seguir mandando. Muy bien, también los kits de los niños, hermanos, ya nos los entregaron, gracias a Dios, ya terminaron todos, ya se repartieron a los diferentes lugares que a su vez va a entregarlo. Quiero decirles, hermanos, que el lunes, martes, ya deben de empezar a entregarse todo ello.
Y también quiero decirles a los hermanos de otros lugares que ya estamos viendo el medio para podérselos enviar. La idea es enviárselo hasta el lugar de donde ustedes vieron y tomaron la clase. Hasta Monterrey, hasta Vicente Guerrero, bueno, los diferentes Campeche, diferentes lugares, Cancún, bueno, diferentes lugares donde nos siguieron, se los vamos a enviar por ¿cómo se llama? Código, correos, por estafeta, para que tengan ahí los niños. FedEx, bueno, ahí está, ahí se los vamos a enviar. Queremos decirle que ya lo tenemos, gracias a Dios. Y también aprovechando esto, hermanos, quiero decirles a todos los hermanos de la iglesia, nos llegó también una donación de cubrebocas para adultos, repito, para adultos. Lo de los niños son premios para todos los niños que mandaron su foto, bueno, conforme a los reglamentos que se dieron. Ahora bien, la familia de la hermana Elena nos mandó, y gracias a Dios también a ellos, nos mandaron unos cubrebocas para adultos. Es para todos, hermanos. Lo único que usted tiene que hacer, también lo dejamos, una parte lo tiene el hermano Jimmy. Cuando el hermano Jimmy les vea, le dice, hermano, mi cubreboca, él ya sabe, ya está por familia, está, ¿cómo se llama?, en bolsa, separado, y él se lo va a entregar. Pero si el hermano Jimmy no pasa por donde usted está, entonces significa que sus cubrebocas están con el hermano José. De igual manera, en cualquier momento, mañana, pónganse de acuerdo inclusive con él con un mensaje. En cualquier momento usted puede pasar y le dice, hermano, vine por mi cubreboca, y el hermano le va a entregar su cubreboca. También están empaquetados y están por familia. Pase cuanto antes. Queremos que todos tengan su cubrebocas. Es un paquete que da para todos, hermanos, imagínense. Tiene el logotipo de la iglesia, así que están personalizadas, y gracias a la hermana Elena que nos hizo la donación, y alcanza para todos, hermanos, pero vaya, son para adultos, y recoja lo que no quede ahí. Porque si no lo pasa a recoger después de un tiempo, si usted no lo pasa a recoger, pues entonces lo vamos a usar dándolo para premios o para algo. Pero la idea es que usted pase y lo recoja, si es posible, esta misma semana. Gracias a Dios por las donaciones, y también, aunque no podemos usarlo ahorita, también quiero decirles, y doy gracias a Dios por ello, porque era un proceso que ya se terminó. Ya nos llegó un paquete de 1000 folletos, ¿se acuerdan? El que estaba pendiente, que nos habían donado. Ya lo tengo físicamente, 1000 folletos listos para repartir cuando pase la pandemia. Por lo pronto, hágalo, pero en las redes sociales. No pierda esa costumbre de ir a evangelizar, de ir aquí, sígalo haciendo. Y apenas pase esto, hermanos, continuaremos también con el evangelismo. Bueno, son todos los avisos, hermana Eunice, porque ya el tiempo se me está yendo y es todo, ¿segura? Bueno, hermanos, ahí están todos los avisos. Y, hermanos, un fuerte abrazo. Dios le bendiga. La conferencia se llama El Poder, el Impacto de tus Palabras. Así que esperemos en Dios pueda ser de bendición también para nuestras vidas. Hermanos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bendiciones. Tú eres mi fuerza y mi